Aparece un violinista frente a la sede del PSOE y toca música triste de funeral. Aquí hoy. Porque el PSOE, que es una organización criminal, está siendo intervenido por la UCO y nosotros desde Hazte Oír, que estamos personados en la mayor parte de casos de corrupción del Partido Socialista, venimos aquí a poner un punto de sátira en esta tragedia, que es que el PSOE es una organización criminal y que por desgracia es uno de los, bueno, es el principal partido de este gobierno que no nos merecemos los españoles. ¿Cómo somos los españoles, eh? Y en otros países la gente diría, no, pero esto es increíble, no sé qué tal. En España, que manden a los mariachis. No puedo. A ver. ¿Por dónde empezamos? Resumen del día de hoy. Registros en la sede central del PSOE. Vamos a empezar con el tema de el registro a la sede del PSOE. Un poco de resumen. Ahora vemos el resumen del resumen. Básicamente, la policía ha entrado y lleva ya 11 horas registrando la sede del PSOE en el caso Leire. ¿Qué es el caso Leire? El caso Leire sería el caso de un grupo de personas relacionadas con el PSOE que se dedicaría a obtener información para atacar fiscales, policías y básicamente joder investigaciones policiales que afectan al entorno del PSOE. Leire, Gimitsunai. Por el capítulo de hoy, registro a la sede central del PSOE, calle Ferraz, por presunta financiación ilegal. Para los finolis, requerimiento de información. Que no es un requerimiento, o sea, lo pone en auto. Tampoco es exactamente por financiación ilegal. Técnicamente es por esto. Se investigan delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado y eso, ¿vale? Registros en sedes del PSOE por toda España. Más registros confirmados. Domicilio despacho de Gaspar Zarrías, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, ex dirigente socialista. Domicilio inmueble de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Vivienda del empresario Javier Pérez Dolcet, amigo de Leire Díez, en Móstoles, Madrid. Javier Pérez Dolcet, que es el que desencriptó los audios de Villarejo. Que aquí hay un lore. Ahora os explicaré. Porque esto es un tema que da para todo. Sede de la Dirección General de la Guardia Civil para tomar declaración a dos oficiales perjudicados por las supuestas maniobras de Leire Díez. Varios inmuebles propiedad del PSOE vinculados directamente a la Fundación Pablo Iglesias. El juez Pedraza ha imputado formalmente a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Ana María Fuentes, gerente del PSOE. Hay más. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto un expediente gubernativo, interno y disciplinario, no penal, contra dos fiscales. Pilar Rodríguez, fiscal provincial de la Fiscalía de Madrid. María Luisa Llop, fiscal que en 2021 pidió el sobreseimiento archivo de la causa sobre el rescate Plus Ultra. Motivo: una denuncia presentada por el partido Justitia Europa, basada en informes de la UDEF. En conversaciones intervenidas de la trama de Plus Ultra, los investigados, entre ellos Rodolfo Reyes, accionista militar y su entorno, presumían de tener controlada la Fiscalía de Madrid. O sea, esto lo de Plus Ultra. Lo otro viene de la investigación de una investigación judicial. Si quieres, tienes el auto íntegro. No me voy a dar 50 páginas en directo. O sea, tengo todo más o menos lo importante. Sobre el asunto, decía Santolaya, no es un registro por financiación ilegal, se trata de un requerimiento. No, no es por financiación ilegal, pero es un registro. La entrada y registro se practicará en la gerencia de la sede del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, no es un... Otra vez lo mismo. ¿Qué campañas más cutres de comunicación, hermano? O sea, sale esto e intentas confundir al personal como lo de manos limpias. No, no es esto, es un requerimiento. No es un requerimiento, es un registro. O sea, es un registro. Es un registro y, de hecho, el registro lleva ya 10 horas. De hecho, 11 horas. De hecho, en media hora hace 12 horas de registro. O sea, dentro de media hora, la policía llevará 12 horas en la sede del PSOE porque el registro incluye todo esto. Garajes, plazas privadas de aparcamiento, incluidos los vehículos estacionados en las mismas, y cualesquiera otras dependencias tales como trasteros, naves, cuartos de contadores o de calefacción, azoteas, desvanes, etc. Así como cualquier caja fuerte, cuarto blindado, etc. Todo. Literalmente todo. Plan, o sea, han ido a... O sea, tienes una bicicleta, te abren la bicicleta. O sea, literalmente todo. O sea, han ido a registrar la sede del PSOE
absolutamente todo. Es un requerimiento, pero tú no lo estás leyendo, lo tienes delante. Es un registro, no lo estás leyendo. O sea, lo pone ahí. Tienes literalmente delante, lo pone. Entrada y registro. ¿Cómo va un requerimiento durar 12 horas? Es un registro. Más lo he preguntado a fuentes legales. No sé leer. Se practica un registro y un requerimiento. ¿Estás vacilando? ¿Así es como queréis empezar con este tema? Es un puto registro, tío. Sí, aquí hay otro resumen que está bastante bien. Y ahora leeremos como toda la información en profundidad. Esta mañana nos hemos despertado con la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz y también en otros inmuebles vinculados al caso. Despacho de Gaspar Zarrías, casa de Santos Cerdán en Milagro, residencia de Javier Pérez Dolcet. Posteriormente se ha conocido un auto del juez Santiago Pedraz, fechado el 26 de mayo, que he recibido hace unas horas, en el que ordena la operación para recabar una larga lista de documentación. El auto está bajo secreto, pero su contenido ha trascendido y lleva todo el día provocando una guerra de relatos. De un lado, algunos han titulado la UCO registra a Ferraz por la financiación ilegal del PSOE. Por otro lado, RTV y medios afines lo despachan como un simple requerimiento de información. En el caso de Leire 10 no es un registro. Y la verdad es que no tienen razón ni los unos ni nosotros. Lo que el auto autoriza son dos figuras jurídicas distintas pero relacionadas. La principal es un requerimiento judicial al PSOE para que entregue documentación detallada. La subsidiaria es una entrada y registro forzoso en la sede que se activa automáticamente si el partido se niega a entregar lo pedido, sin necesidad de un nuevo auto. El plazo autorizado para la diligencia es de 24 horas, de las 7 del 27 a las 7 del 28 de mayo. Lo que ocurre hoy en Ferraz es la primera, no la segunda, al menos por ahora. El PSOE está colaborando, la UCO está recibiendo documentación y por tanto técnicamente esto no es un registro forzoso. Hasta aquí tiene parte de razón quienes lo llaman requerimiento, pero llamarle un simple requerimiento es ocultar la mitad de la foto. Entonces es un registro, o sea, no es un requerimiento, o sea, quiero decir, o sea, es un registro con buena actitud. La UCO está físicamente dentro de la sede nacional del partido gobierno durante 24 horas, con autorización judicial, recabando volcado integrados de correos, libros contables, registro de visitas, matrículas, contratos con despachos y campañas de publicidad. La autorización del registro subsidiario está activa. Si en cualquier momento se aprecia que el partido no está entregando todo, los agentes pasan al registro forzoso sin pedir permiso a nadie. Y la causa por la que está ahí no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor. Muy buena referencia a el señor M. Rajoy. Son 9 tipos penales que incluyen organización criminal, cohecho a fiscales, revelación de secretos y delito contra las instituciones del Estado. En sentido estricto, lo que está pasando es un requerimiento judicial ejecutado in situ, con presencia policial y bajo amenaza de registro subsidiario. Eso no es un registro, pero tampoco es lo mismo que un email o fax pidiendo papeles. Lo más exacto es llamar lo que es una diligencia de obtención de prueba en sede de partido, con la UCO dentro y con la autorización judicial sobre la mesa. En los siguientes post voy a intentar contar lo que dice el auto lo mejor posible. Bueno, vamos a ver un par de artículos que te voy a prepararos para esto y en caso de que me quede algo, podemos leer. Vamos a ver. La trama del PSOE contra jueces y fiscales comenzó con la carta a la ciudadanía de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez. Un momento, que tengo sutilmente... Uy, vale, un momento, Vale. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sitúa como el origen de la actividad criminal desplegada por el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y Leire 10, en la imputación de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y los 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la apertura de esas diligencias penales a su mujer. Es decir, cuando Pedro se fue, porque era un hombre enamorado, se ve que algo se activó. El Mundo ha tenido acceso en exclusiva al auto contra las cloacas del PSOE. En la resolución, Pedraz considera un punto de inflexión la reunión que tuvo lugar en Ferraz durante el periodo de reflexión de Sánchez a raíz de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera investigar por corrupción a la esposa del presidente y la carta a la ciudadanía que éste dirigió a la sociedad. En esa reunión del 26 de abril de 2024 participarían Leire 10, Javier Pérez Dolcet y Juan Manuel Serrano, así como varios miembros de la estructura orgánica del partido, entre los que se encontraba el propio Santos Cerdán o Ion Antolín, director de comunicación del PSOE. Según consta en la investigación, 10 envió un mensaje el 25 de abril, un día antes de la reunión, un mensaje al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, donde él dice lo siguiente: me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Santos Cerdán. Tenemos información que ayudaría al presidente. Esto es un poco Watergate.
Por otro lado, el auto recoge unas anotaciones manuscritas de Leire Díez, donde ésta afirma que intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe. El juez atribuye al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno. Básicamente, que Pedro quiere activar, o según esto, Santos Cerdán, que es mano derecha de Pedro, activa una especie de célula después de los 5 días de que Pedro esté muy enamorado de su mujer, cuyo objetivo sería recabar información para amenazar a fiscales y jueces que estén investigando la causa de su mujer, pero que también se utiliza para otras causas, ¿vale? Todo ello en una coyuntura en la que se encontraban gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del gobierno. En ejecución de dicho plan, que había incluido, según se constata en las diligencias, el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos. Asimismo, abunda el instructor, se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores, son los casos de los magistrados Viedma, Ayala o Peinado, motivo por el cual prosigue el auto. Se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputada David Sánchez Castejón, hermano del presidente, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, o la UCO. Básicamente, lo que os he contado. 4.000 euros mensuales a Leire. Para ello, Leire Díez habría contado con el impulso y soporte intelectual y o financiero, entre otros de Cerdán, que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido. Esto es muy importante, porque aquí entramos en financiación ilegal y organización criminal. ¿Por qué? Porque es el PSOE quien articula una red de financiación para personas que buscan desestabilizar la justicia a favor de los intereses del Partido Socialista o del presidente. Una kitchen versión petit. Sí, algo así. En este mismo apartado ubica a Gaspar Zarrías, que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica, y el letrado Ismael Oliver, al que atribuye haber canalizado parte de estos fondos al tiempo que éste asesoraba a la formación política. Estos pagos irregulares a Leire Díez contaron, a juicio del magistrado, con el presumible concierto de la gerente, la secretaria de organización Ana María Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez. En esta operativa delictiva, la conocida popularmente como La Fontanera de Ferraz, contó con la colaboración principalmente del empresario Javier Pérez Dolcet y de la periodista fallecida Patricia López, que trabajó durante los últimos años en el Diario Público. La actividad de este grupo se activó especialmente cuando el presidente del gobierno decidió tomarse 5 días de reflexión por la actuación judicial contra su mujer Begoña Gómez. Es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Santos Cerdán se señala una reunión en la sede del PSOE, la cual tuvo lugar el 26 de abril de 2024. Así se lo hizo saber Leire Díez al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente. En esa reunión participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolcet y Juan Manuel Serrano, así como varios miembros de la estructura orgánica del partido, entre los que se encontraba el propio Cerdán o Ion Fernando Antolín, entonces director de comunicación del PSOE. Además, precisa el auto que Patricia López no habría podido asistir por motivos personales, si bien tenía conocimiento de su existencia y contenido. Esa reunión, subraya el instructor, se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada. Desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que además forman parte Pérez Dolcet y Zarrías, comienzan a desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE, Cerdán, o al gobierno,
presentando como objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que, como se ha dicho, principalmente afectaban a este partido político y directa o indirectamente a miembros del gobierno. En la causa se investigan delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Pues un fin de semana, ¿no? Fin de semana tranquilo. Fin de semana. Por su parte, la UCO ha acudido este miércoles a Ferraz en busca de documentación sobre la actividad de la trama corrupta. Además, el juez Pedraza ha acordado el registro del domicilio de Milagros. Esto ya lo hemos visto. O sea, básicamente todas estas personas han ordenado el registro. ¿Qué más? Sobre la causa, el juez señala en su auto que el PSOE usó facturas falsas para pagar más de 188.000 euros a sus cloacas. Quiero recordar una cosa que es importante, ¿eh? Y por lo que creo que tiene mucho sentido esto. Recordad que durante prácticamente 10 años el secretario general del partido eran Ábalos y Cerdán. O sea, dos tíos que ya eran corruptos. O sea, que Ábalos utilizaba la estructura del PSOE para blanquear capital y que Cerdán utilizaba los instrumentos del PSOE también para mordidas y para favores. O sea, ¿qué quiere decir? Que es gente que puedo creerme que... Claro, al final son la mayor parte de la estructura del PSOE. ¿Hasta qué punto es culpa del PSOE y hasta qué punto...? Porque el PSOE como organización está siendo instrumentalizada o el PSOE es, ¿sabes? Es complicado de... El magistrado Santiago Pedras investiga presunto delito de pagos, tal y cual. En un auto al que ha tenido acceso confidencial, el juez apunta a la realización de múltiples pagos y ofrecimientos económicos financiados principalmente con fondos del PSOE, que superan los 178.000 euros. En concreto, se acordó el pago de 4.000 euros mensuales al Aire 10, canalizados a través de la sociedad administrada por el histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías. También se le atribuye el abono de 27.225 euros al despacho de Ismael Oliver, mediante una nota del encargo falsa. Esta cantidad fue posteriormente presuntamente transferida al Aire para romper la trazabilidad de los fondos. Lo grave de esto, sobre esta parte concreta, es que hay pruebas. Hay mensajes, por aquí, hay mensajes literales en el que hablan de cómo están haciendo esta estructura. Al respecto de la intencionalidad, esto es directamente del auto, Al respecto de la intencionalidad de la utilización de dos sociedades, es el propio Ismael Oliver el que expone al Aire 10 que voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen. ¿Te parece? O sea, básicamente han dejado pruebas. O sea que... Por último, incidiendo en la menacidad de la facturación, se descartaría también una conversación entre Leire e Ismael Oliver. Se destacaría. En la que este expone que tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias, que es qué concepto pongo en una y en otra. Respondiendo Leire que en la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra, yo creo que también debería poner labores de consultoría. RIP. Literalmente, todos consultores. Sí, sí. Son todos... Joder, aquí hay más consultores en el PSOE. Al abogado Jacobo Teijelo se le atribuye el cobro de 125.000 euros. Jacobo Teijelo... Es que aquí hay mucho lore y como llevo siendo el caso tipo, lo vamos a ver. Jacobo Teijelo, que cuando Cerdán es imputado al inicio, sirve como abogado de Cerdán, pero también de Ábalos. Y que Teijelo iba junto a Leire y junto a Dolcet a las reuniones para conseguir información a cambio de tratos con la fiscalía. Si os acordáis, ¿recordáis que escuchábamos el audio de Hamlin que había un tío que no paraba de cagarla y decir tonterías? Pues ese es Jacobo. No sé si lo recordáis, cuando vimos el audio de 1 hora, que ahora veremos una parte otra vez. Pues ese tío. El magistrado Santiago Pedraz investiga el presunto pago. Esto lo hemos visto. ¿Qué más? El juez señala pagos del PSOE al Aire 10 mediante sociedades interpuestas para destruir causas judiciales. Es lo que acabamos de ver. La UCO reclama al PSOE el acceso a mails de la gerencia, libros contables, sistemas de gastos y registros de visitas a su sede entre 2024 y 2025. La trama ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que mintiese sobre el dinero que llevó a Ferraz. No sé si lo recordáis, pero Aldama dijo que se había llevado dinero a la sede de Ferraz en una bolsa para pagar a Cerdán una comisión por una de las obras que había hecho. Y que quien lo había pagado era Carmen Pano.
una empresaria. Y parece que se ha descubierto que intentaron pagarle para que no fuera. Todo muy cutre, si tengo que decir. Y ella dijo que se llevó 90.000. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sostiene que la trama habría utilizado a la abogada de Koldo García para modificar la declaración. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sostiene que la trama de la que formaría parte la ex militante socialista y supuesta fontanera del partido Leire Díez habría utilizado a la abogada de Koldo García para ofrecer 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para modificar su declaración acerca del dinero que habría llevado en bolsas a la sede del PSOE. Así se desprende de un auto recogido por ABC en el que se detalla que Díez dio el visto bueno al resto de investigados para que iniciasen una negociación con Pano, cuya declaración en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional consideraban clave para el PSOE. Mensaje guardado. Esta se vende, debemos saber comprar. El punto de partida de esta actuación es cuando la empresaria declaró en sede policial que había llevado 90.000 euros en metálico a la sede de los socialistas en la calle Ferraz. Se trató de un acercamiento previo a las declaraciones que luego llevó a cabo en las diversas causas judiciales, en las que corroboró esa entrega de dinero. En el auto, el juez Pedraz apunta que días antes de la declaración judicial de Pano, Ismael Oliver, abogado de Koldo García, antes de Leticia de la Hoz, se puso en contacto con Leire, haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella. Es importante y si queréis lo negocio yo, dándole a la socialista el visto bueno. Negócialo, si puedes, hazlo. Tras lograr la autorización de Leire, ambos comenzaron a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como negociación, evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su compra. Esta se vende, debemos saber comprar. El juez señala que del conjunto de elementos sobrantes en la causa de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz Calvo. Además de intentar sobornar a la empresaria Carmen Pano, la causa investiga cómo la trama centró sus actuaciones delictivas en otros sujetos. Uno de esos objetivos fue el fiscal José Grinda. En el auto, el magistrado apunta que la trama le ofreció un puesto de trabajo en el extranjero e incluso un ofrecimiento económico que, según anotaciones intervenidas, eluden a la cifra de 300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor, pone en una de las agendas de Díaz. Curiosamente, Side Lore, Leire, que parece que esto no salió, ofreció a El Mundo un vídeo sexual de este mismo fiscal con lo que podría ser una menor, con el objetivo de amenazarle. No, eso fue el fiscal Estampa, ¿puede ser? Un momento, que no me equivoque. Un momento, que lo puse aquí, pero como hay tanta info. De Grinda, José Grinda. ¿Este es José Grinda? Sí, José Grinda. O sea, José Grinda, aquí está, un artículo ya de hace tiempo. La Fontanera de Santos Cerdán ofreció a varios medios un vídeo sexual del fiscal anticorrupción atacado por el PSOE y Junts. Leire Díaz propuso al Español que publicara las imágenes íntimas para desprestigiar a José Grinda, uno de los fiscales que más ha trabajado con la UCO. Artículo del 28 de mayo de 2025, hace un año, ¿qué más? Según el juez, la trama ofreció los beneficios antes citados a cambio de que el fiscal llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción y líder de la acusación en el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas. La trama, para intentar cumplir con esta premisa, contó con la ayuda del periodista Pere Rusiñol Costa, el cual se habría reunido con el fiscal Grinda y le trasladó el ofrecimiento de la trama investigada. Grinda no fue el único fiscal en el que se fijó la trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE. Santos Cerdán, según señala el juez Pedraz, Leire y Javier Pérez Dolcet también mantuvieron una reunión con el fiscal Ignacio Estampa el 7 de mayo de 2025, así como una conversación posterior, en ese caso solo con Díaz. Durante estas, ambos le ofrecieron al fiscal cuestiones profesionales como su retorno a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y personas como la intercesión en un determinado pleito que el fiscal mantenía abierto. ¿Vale? Chat, no hagáis copypastes, ¿no? No hagáis copypastes, en plan... baneo, ¿eh? No pongáis tontería. Fiscal anticorrupción corrupto. No es la primera vez. Reuniones con agentes de la Guardia Civil. Fue la conversación del 7 de mayo la que el fiscal Estampa grabó y en la que Leire se presentó como la persona que ha puesto el PSOE para indagar en irregularidades de informaciones policiales y de la Fiscalía.
En esta, el fiscal le preguntó si era la mano derecha de Cerdán, algo que Díez afirmó: yo soy la persona que ha puesto el PSOE, a ver qué hay detrás de todo esto. O sea, es como... Esta tía es muy cutre, ¿no? O sea, han ido a utilizar a la fontanera más mala que hay. O sea, ni Mario y Luigi, macho. O sea, terrible, ¿eh? Además es eso, que ha dejado rastros como por todas partes, tío. Asimismo, los agentes de la Guardia Civil también fueron contactados por la trama que se investiga. Es el caso del comandante del Instituto Armado Rubén Villalba Carnerero, investigado por presuntos delitos en el caso Mascarillas, y de Juan Sánchez Yepes, capitán del cuerpo investigado en la trama Leire. Respecto a Villalba, según el auto, Díez mantuvo 2 reuniones con él durante el mes de marzo de 2025. Según los propios documentos de Villalba, Leire le instó a intentar desmontar a la Guardia Civil y a pasarle cuanta información tuviera el fiscal Grinda, así como de mandos de la UCO, concretamente sobre el teniente coronel Balas y Bonillas, y de la JI, incluido el actual DAO y el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, involucrado en la Operación Cataluña. Porque aquí es que hay mucho lore, ¿vale? O sea, Pérez Dolcet, que tiene... Aquí hay... O sea, Leire, que había sido militante y tal, se alía con Pérez Dolcet. ¿Quién es Pérez Dolcet? Pérez Dolcet es un empresario que es el creador de Comando, el juego, no sé si a algunos suena, que creó un software y del que el grupo Planeta pagó a Villarejo para conspirar contra él para quitarle los derechos de ese software. ¿Qué pasa? Pues que lo que hizo Dolcet fue desencriptar los audios de Villarejo para inculpar al que es actualmente líder de... O sea, el propietario del grupo Planeta, que ahora mismo está en juicio por falsa... o sea, por manipulación de información y tal, que es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el líder? No me sale... Creueras, que es el que lleva el Grupo Planeta. Claro, aquí hay otro lore aún más grande, que no sabéis. Grupo Planeta es propietario de La Sexta, y cuando Creueras se enteró de que Leire estaba colaborando y el PSOE estaba colaborando con Dolcet, La Sexta dejó de apoyar al PSOE. Florentino anda por ahí. Florentino es enemigo de Creueras y de Prisa, de los dos. Buena temporada, sí, es una cosa interesante. Y por eso el PSOE se ha trincherado en RTV, porque el PSOE ha perdido La Sexta, porque ha contado con Dolcet, que es enemigo de Creueras, para investigar a fiscales, y desde entonces La Sexta está en contra del PSOE. Y además, después de la batalla por el control de Prisa, donde ganó la oposición a Moncloa, liderada por Urgulián, han perdido el control del país y la SER. Lo que ha llevado a que ahora los que querían abrir esa tele les hayan dado en Consejo de Ministros una licencia para abrir una tele nueva que empieza a operar en noviembre, que es de los ¿cómo se llama? Pues toda esta gente, ¿vale? Y que yo creo que será la octava, creo que se va a llamar la octava o la séptima, no sé cómo lo van a llamar. Pero básicamente van a crear un canal nuevo, 7, no sé cómo se llama, en el que va a terminar probablemente toda la gente purgada de la SER, de Prisa y de RTV cuando gane el PP. ¿Cómo es la política del mundo real, los conflictos de comunicación y su puta madre? Entonces, bueno, por ahí está ese lore. Y, según el juez, el capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, aportó a la trama información sobre miembros de la UCO. No obstante, en el texto el juez apunta que la premisa que resulta reveladora de la intención de Leire es la anotación efectuada por Villalba, en la que recoge que la propuesta que me hace es que CNP me tome declaración como testigo protegido para declarar contra la Guardia Civil, y concretamente contra la UCO, sus mandos y otros de la JI, así como el coronel Corby y el teniente coronel Basileo. Vale. ¿Qué más? Esto lo hemos visto. Y ahora un poco más de información de este caso que puse en el tweet. Sobre el tema este, lo primero, aquí tenemos... Aquí hay unas grabaciones de cómo hacían todo esto, ¿vale? Vamos a escuchar un poco. Esto es una grabación entre Leire, Javier Dolcet, Teichelo y Hamlin. Hamlin es un empresario que está condenado y viviendo en Dubái por fraude de hidrocarburos, por haber vendido gasolina sin pagar el IVA.
¿Qué le ofrecen? Le ofrecen a cambio de información del coronel Balas, que es el que lleva la UCO, que la UCO es la que está investigando el caso de Begoña, que pueden hacer que un fiscal se reúna con él en Dubái para llegar a un acuerdo que le venga bien a él. Por cierto, la reunión se da. Esto es viejo, sí. Hace un año. Pero bueno, como ahora ha pasado todo, pues... Claro, en todo momento, Hamlin estaba grabando la conversación para usarla en su contra si, llegado a un punto, no cedían. O sea, Hamlin fue listo. Caso ACES. Entonces me dice que todo es una corrupción enorme, que los delincuentes que le han tendido una trampa, que me están haciendo hecho trampa. Con los soy un poco matado. Entonces decía. Antes se escucha mejor. Antonio Rodríguez Estepa, aquí hay una banda. Para que salgan las cosas bien. Sí. Y preguntar. Vamos a, bueno, si queréis os cuento un pequeño resumen. Vamos a ver, o sea, lo que pasó el procedimiento, vamos. Aquí hay una banda organizada. De balas. ¿El qué? Bueno, sí, bueno, todo empieza porque hay un empresario de hidrocarburos que se llama Antonio Rodríguez Estepa. Este señor era confidente del teniente coronel Antonio Balas, ¿vale? Que es el que manda en la UCO. Antonio Rodríguez Estepa, cuando entra en prisión por otro tema, creo que es por el tema de Petromiralles, por un escándalo que hubo en Barcelona, sí, yo no estaba en el sector, pero bueno, un escándalo que hubo en Barcelona, pues él estuvo en prisión y estuvo en la celda con un señor que se llama José Luis Carames. José Luis Carames fue el que financió los 3 millones de euros del capital social a la compañía Gold Petroleum, que a su vez hizo otra. Tienen montados unas movidas, tío. O sea, tienen montadas unas estructuras, tío. Compañía que se llamaba H2O, que le quitaron el título de operador. Gold Petroleum hizo un fraude masivo, fue cuando yo empecé, y bueno, y fue detenido, etcétera. Antonio Rodríguez Estepa también, cuando empezó a colaborar con el señor Balas, de la Guardia Civil, le presentó a Juan Vicente Bonilla. Juan Vicente Bonilla en ese momento estaba de fuentes de la UCO y por otro lado estaba trabajando en anticorrupción en la Audiencia Nacional, era uno de los 12. Perdona. ¿Sí? Perdona que te interrumpa un segundo. Sí. O sea, te presentan a Bonilla a ti. No, yo conozco a Bonilla cuando me hacen caballero de Yuste una persona y otro capitán de la Guardia Civil. Entonces, cuando nada más, es cuando trabaja Yuste implicado. Le conocí personalmente en Yuste. Y es más, yo le tiré un gordago y le dije 4 cosas y por la respuesta fui luego a donde Javi, que estoy sentado, y le dije, Javi, es este. ¿Sí o no, Javi? Sí. Y no digo lo que tú le dijiste, por cierto. Entonces, sí, entonces, sí, entonces, os hacéis un poco la idea, ¿no? O sea, si queréis escucharlo, tenéis a mi... Gregorio es el que maneja Petrolara. Luego ponen al... Más dilatemos esto, peor. Un parto dura 9 meses para que no dure 14, ¿vale? Cuando según tenga las cosas... No puedes tardar otros 9 meses en parir. No, ¿vale? no, tú no te preocupes. Sí, hay mucho hecho y hemos hecho mucho durante todos estos años. Pues perfecto. Si hay mucho hecho, lo empecéis a recopilar en una carpeta. Pero lo que te ha dicho aquí el mozo es fundamental, Jorge. Fundamental. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones, ¿ale? Y una cosa te voy a decir. No, yo te voy a decir otra. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está, mejor todavía me lo pones. 2, los fiscales viajan, ¿vale? Los fiscales viajan y no tienen ningún problema por viajar para resolver este tipo de cuestiones y demás. Esto que está diciendo los fiscales viajan es por lo que os estoy diciendo. O sea, Hamlin, que está en Dubái en ese momento, porque se ha fugado de la justicia por el fraude de hidrocarburos en España, tiene pendiente un juicio
y lo que le ofrecen es que un fiscal viaje a Dubái para reunirse con él y llegar a un acuerdo extrajudicial y que pueda volver a España, porque lo que quiere Hamlin es volver a España. Y a cambio de eso, Hamlin les da información del coronel Balas y de gente de la policía y de otras personas para que lo usen contra estos. ¿Vosotros lo veis? Es que... Vale. 3, espera. 3. ¿El número de personas que tratamos este tema es limitado o no? Absolutamente limitado. Sí, no se preocupen. No se preocupen, dice el tío mientras graba la puta conversación. Es que esto fue el inicio. O sea, esta gente es muy tonta. En el sentido de que no sabe cómo, parece que no saben como metodología, ¿no? De, no sé si de espionaje o de yo qué coño sé. Pero literalmente estás hablando con un tío y no sé si te está grabando y le estás diciendo de todo. Cuando el tema precisamente es que, o sea, Hamlin, o sea, hay que ser listos en la vida, ¿no? ¿Sabes cómo grabar conversaciones? Con el móvil. O sea, Hamlin graba, o sea, ¿no estáis viendo que son dos móviles? En un móvil él graba y en el otro móvil está en el altavoz y por eso se escucha mal. Pues literalmente lo que hace es básicamente grabar todo porque así puede joderles. Es decir, él sabe que esto que está haciendo esta gente es en secreto y entonces él les dice, igual vais a tener que ayudarme con lo del fiscal o filtro esto. Y se ve que algo pasó, porque según la información pública, el fiscal fue a Dubái, hubo algún tipo de algo, pero parece que no hubo un acuerdo, no se sabe bien qué, y el audio terminó saliendo. O sea, básicamente, Hamlin, como buen fugado de la ley, utilizó esto como una forma de amenaza, los otros no cumplieron y lo publicó. Y a partir de aquí se ha ido desarrollando el caso de Leire, que es como muy evidente porque este audio de 1 hora hay un montón de perlitas ofreciendo. Además es como absurdo porque después de esto salió Leire a decir que esto era una investigación periodística. ¿Qué periodista ofrece fiscales para...? Y además me acuerdo que en su momento yo dije, bueno, vamos a ver, esto es absolutamente inasumible. O sea, gente diciendo, no, pero igual está fingiendo que no sé qué. Pero ¿cómo va un periodista que está investigando algo para hacer un libro o un documental ofrecer nudes de policías a los medios de comunicación? O ofrecer que un fiscal vaya a verte a Dubái. Es absurdo, macho. O sea, es que es absurdo. O sea... Absolutamente limitado. ¿Por qué? Porque yo tengo la mala manía de querer saber siempre desde dónde se filtra. ¿Vale? No hay problema, por aquí no. Vale, por eso te digo que, pero quiero que lo tengamos todo meridianamente claro y demás, ¿vale? Y una cosa te voy a decir más, y esta para mí es súper importante para cuando este fiscal o lo que sea tenga que ir. Y es el tener lo que tengas que tener de Grinda en un papel y un boli, ¿vale? Que no sea lo que yo ya sé, ya tengo. Pues de nuevo a Grinda, que Grinda es al que le filtran los nudes. Porque si es lo que yo ya sé, ya tengo, pues no sé cómo decirlo. ¿Vale? O sea, si le vas a decir lo que todo el mundo sabe, ya... No te preocupes. Vale, ya más entendí que bien nos entendemos los derivados. Sí. Ya os daremos un tutorial de por qué nos entendemos bien los derivados. Sí, por supuesto. ¿A qué sí, Alex? Vale, sí, no, si el tema ese es... Yo sé quién tiene... Yo sé dónde está la documentación, es lo único que te puedo decir. Vale, perfecto. Que solo la tiene una persona. Me parece. Pero va a haber que dar seguridad a esa persona también. Eso es lo ideal. Que eso es lo ideal, que lo tenga solo una persona. Por cierto, bueno, esto no sé si termina de... Pero ahora que se ha abierto la veda con el tema de Cerdán, es posible, porque hay un gran caso que lleva como velado un tiempo del tema de Euskadi. O sea, hay un gran caso de corrupción en el aire, que se sabe que existe por referencias a él en todo esto, que es un supuesto caso, porque Cerdán hace negocios supuestamente con el PNV y con otros partidos en Euskadi, y que todavía no se sabe exactamente qué es, pero que supuestamente ya lo hay, como un gran caso que toca a mucha gente, pero que se infiere de todo esto. De una persona. Que haga los matices. Sí, pero ya lo sabíais que yo lo sé. No lo sabía. Hombre, no. Este es Dorset. Entonces, esta de Bilbao, estos de Bilbao son más listos que la hostia. Es
Espera, los de Bilbao no confesamos ni en Chorrondo, ¿vale? Bien, nada, tranquilo, pues genial, buenísimo, nada, me encanta. Si en este proceso, que esperamos que sea muy corto, o sea, queremos hacer esto muy rápido, porque los secretos, cuanto más rápido y más cortos, mejor. No hablar ni con Guardia Civil ni con Fiscalía o con fiscales a los que nosotros no os digamos el nombre concreto. No, nosotros no. Una cosa, espera, no, nosotros no. Jacobo, ¿vale? O sea, mi interlocución es Jacobo. Entonces, única. Jacobo Teijelo era el interlocutor como abogado, y aquí se aprovechaban de una cosa. Utilizaban a Jacobo Teijelo y su secreto de abogacía como una forma de poder interlocutar toda esta forma, toda esta estructura. Se utilizaban el secreto profesional. Entonces el interlocutor de directo supuesto era el Jacobo. A ver, una cosa que te voy a decir, esta es muy importante. Yo jamás pongo un zorro a cuidar gallinas. ¿He sido clara? Es que me acuerdo de esto porque es verdad que Leire habla con muchas expresiones muy campurranas. Sí, tranquila. Vale. Alex, yo jamás pongo un zorro a cuidar gallinas y jamás trato con gente que algunos depende de la pasación, no. Mi interlocución es este señor, ¿vale? Y otra cosa es que si tú me pides mi consejo, pero ese... En fin, eso. Ya de aquí, si queréis escucharlo entero, pues es curioso. ¿Qué más? Más cosas curiosas. Muy curiosas. Leire Díez se filtró, gente del BBVA y de Sabadell, filtraron que Leire Díez y Pérez Dolcet ofrecieron vender información al Sabadell contra el BBVA para que la usara en su defensa de la OPA. O sea, esta gente aprovecharon, porque esto es un esquema muy complicado de hacer, pero básicamente Leire Díez tenía relación con la SEPI, ¿vale? La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es como el accionista del Estado de las empresas públicas. Esta organización tiene una serie de fondos que puede utilizar para inversiones y no sé cuánto. Ya no hay dibujas. ¿Queréis un dibujo? Es que es un poco complicado. Me va a salir un poco chuchurrío porque es mucha cosa. O sea, Leire Díez. O sea, Leire tenía relación con la SEPI y la SEPI la utilizaban para tratos empresariales que beneficiaban a Leire y que después, supuestamente, irían al director de la SEPI. ¿Se entiende? Es decir, que Leire instrumentalizaba a la SEPI e instrumentalizaba a diferentes organizaciones mediante los secretos que habría ido descubriendo al hablar con empresarios, básicamente para, pues eso. Entonces esta noticia, que ya salió en su momento, 19 de octubre de 2025, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet ofrecieron información el pasado año al Banco Sabadell contra BBVA. Os recuerdo que el BBVA quiso comprar y fusionar al Sabadell comprando sus acciones, pero no le salió bien. Para que tuviera munición para defenderse de la OPA, según confirma a El Mundo fuentes conocedoras de las conversaciones. La conocida como Fontanera del PSOE y Pérez Dolcet aseguraron a colaboradores del Banco Sabadell que contaban con dosieres del llamado caso Villarejo relacionados con BBVA, que les podría ayudar en su defensa ante la OPA hostil planeada por el banco que preside Carlos Torres. Entonces, recordemos, Pérez Dolcet, empresario, no de izquierdas además, Pérez Dolcet, desencripta el tema de Villarejo y vende los datos de Villarejo a favor de dineros y favores. ¿Se entiende? Entonces, Pérez Dolcet, la UCO ya salió de Ferraz, 20:46, han estado 12 horas y cuarto, ¿no? Son las fuentes conocedoras, pedían 1 millón de euros. Esta actividad mercantil de las llamadas colacas del PSOE contrastan con la versión de Díez de que solo se dedicaba a recabar información para un libro. Estos hechos mostrarían que también había contactos con empresas para intentar rentabilizar la información obtenida en las cloacas. Los colaboradores del banco que preside Josep Oliu declinaron por su parte negociar el ofrecimiento y quedó en nada. Esta oscura actividad de Díez se produjo en sintonía con el interés del gobierno en que no saliera adelante la operación bancaria. Una fuente consultada en el Banco Sabadell asegura, sin confirmar estos manejos, que jamás llegó a tratarse este asunto en el Consejo de Administración ni tuvo en todo caso recorrido alguno. En BBVA, por su parte, sostienen que no tienen nada que temer en la larga instrucción judicial del caso Villarejo y que esperan el archivo final. Porque lo que hay del BBVA y el caso Villarejo es la información de la trama Gürtel que se quemó en el hotel
No, que se quemó del edificio este. O sea, el BBVA está dentro del tema de Villarejo. El Windsor, sí, ¿no? O sea, lo del BBVA y el Windsor es esto, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, supuestamente Villarejo quemó el Hotel Windsor, donde en la planta del BBVA había secretos que implicaban al Partido Popular en la compra de viviendas y mordidas a cambio de recursos públicos. Entonces, es que la política española es increíble. No era un hotel, bueno, un edificio, el edificio Windsor. Un edificio de oficinas. O sea, el lore español es increíble, en plan. Eso no fue hace 20 años. Hace bastante, pero no sé hace cuánto. El 12 de febrero, 2005. 2005 fue. O sea, en 2005 se quemó por unos documentos y tal. Entonces, supuestamente, esta gente tendría documentos relacionados con el tema del BBVA que estaría ofreciendo a esta gente. Sí, estaban del Corte Inglés. Hay un documental muy bueno en... No sé si en... O sea, hay un documental sobre esto, sobre el Windsor, que yo me vi hace tiempo, está muy bien. ¿Cómo se llama? La maldición de Windsor se llama. Está en Prime Video. La maldición de Windsor. Si hoy queréis tener una noche de conspiración política, es un documental bastante guay, con imágenes exclusivas, y se llama eso. Está en Prime Video, creo, según he visto. ¿Qué más? No llega a cuidar los encuentros en el entonces secretario organizado del PSOE Santos Cerdán, que los fontaneros da. Pedro Set puntualiza este diario que como víctima del comisario Villarejo lo que hizo fue dirigirse junto a otras víctimas al Consejo del Banco Sabadell para que se informara a todos los accionistas con total transparencia sobre las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional contra el BBVA y sus posibles repercusiones penales o económicas. Digamos, sí, es una forma de decirlo, ¿no? Traductor de corrupción a LinkedIn. Afirma que también hizo esta petición al Banco de España y a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y califica de erróneo y falso otro tipo de contacto. En fin. También está esto, la trama de Leire trató de extorsionar al BBVA para asaltar el banco, hablamos de 8.000 millones. Ah, lo de Hamlin fue... O sea, lo de Hamlin fue por videollamada. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que de Leire no me queda nada. O sea, esto es todo el recorrido que ha habido del asunto. Javier Teijelo, que fue el abogado de tal... Sí. Pues eso. Iremos viendo a ver en qué termina. Pero si yo tengo que poner la mano en algo turbio que pueda joder de verdad al PSOE, es esto. O sea, yo creo que la trama de Leire, más que lo de Ábalos, porque Ábalos sí que parece la investigación que opera por sí mismo y no lo sabe nadie. Pero el caso de Leire plantea que la estructura del Partido Socialista se utiliza con el objetivo, o sea, el Partido Socialista como partido, son los cargos, porque la reunión se da con todos los cargos del PSOE menos con Pedro, sino Cerdán, comunicaciones, es decir, no es una persona, sino que es todas las personas más importantes del PSOE se reúnen para aprobar un plan en el que se terminaría financiando a Leire y otras personas para obtener información con las que condicionar los procesos judiciales que afectan al PSOE y en particular tanto al caso Ábalos como, sobre todo, al caso de la mujer de Pedro. Reacciones. Marlaska acusa al PP de seguir usando a la policía y a la Guardia Civil contra el PSOE. Parece que saben demasiado y me preocupa. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, acusó este miércoles al PP de haber utilizado las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando estaban en el gobierno para investigar a rivales políticos y de estar utilizándolas ahora en la oposición y pese a que él es su máximo responsable. Parece que saben demasiado y me preocupa. Con este gobierno, las fuerzas de seguridad del Estado, en vez de mal pagados, mucho mejor pagados. En vez de una infraestructura absolutamente obsoleta, con infraestructuras, en vez de quitarles medios, más medios. Tal y cual. ¿Qué más? El ex Lendakari Íñigo Urkullu pide a Sánchez que convoque elecciones y alerta del deterioro democrático que a su juicio sufre España. En un artículo de opinión en El País ha remarcado: es el momento de la responsabilidad. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que se aplique todo el peso de la ley para quien haya traicionado el mandato popular de servir a la gente desde la política. Bueno, lo primero, permítame hacer una reflexión sobre su propia premisa. Es verdad que existe una enorme asimetría, una enorme disparidad entre las prioridades de la ciudadanía y de la gente trabajadora y aquello en lo que la política se convierte demasiado a menudo. Y yo, pues a lo largo de toda esta semana, he querido expresar que comparto el estado de ánimo de muchísima gente en nuestro país, a la que este tipo de noticias, este tipo de sucesos, pues le generan desafección, desapego y rabia. La política es otra cosa, la política es lo que estamos haciendo hoy aquí.
La política es poner al servicio de la ciudadanía, especialmente de la gente trabajadora, pues todos los recursos para que su vida sea un poquito mejor. Eso es lo contrario de algunas de las informaciones que están apareciendo. Y sobre esas informaciones, pues he de decir que muchas son preocupantes y desagradables, otras son raras, y creo que para unas y para otras la única solución posible es una, y es transparencia absoluta, rigor absoluto y diligencia absoluta de las investigaciones, que se esclarezca toda la verdad sobre cada una de las causas y cada uno de los casos, y que se aplique todo el peso de la ley para quien haya traicionado el mandato popular y el mandato democrático de servir a la gente desde la política. Pero al mismo tiempo, la misma transparencia y el mismo rigor para quien intente utilizar cualquier estructura, cualquier aparato o cualquier artimaña para instrumentalizarlo para perseguir un fin político. Y me explico con toda claridad. Ayer volvimos a ver al expresidente del gobierno, José María Aznar, reiterar su llamamiento, un llamamiento que ya la primera vez que lo hizo a mí me dejó atónito. ¿A qué se estaba refiriendo con el que pueda hacer que haga? ¿Qué quiere decir eso? Y ayer lo reiteró, con mayor vehemencia si cabe, ¿no? Entonces, el mismo rasero para unas cosas y para la otra. Transparencia absoluta, Estado de Derecho y que se aplique la ley con todo rigor. Podemos llama a la movilización masiva en las calles contra el gobierno. Belarra llama a la movilización en las calles tras conocer la corrupción del PSOE. Es una fábrica de ultraderechistas. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el gobierno no para de alimentar a la derecha y a la extrema derecha por la decepción de la gente con el PSOE. Esta situación es una fábrica de ultraderechistas. Belarra ha descartado el apoyo de la formación a una eventual moción de censura. En primer lugar, nadie ha planteado que vaya a verla, porque el señor Alberto Núñez Feijóo es un cobarde y una persona que encabeza el partido más corrupto y más mentiroso que ha habido en este país, que es el Partido Popular. Zoom. La solución a la corrupción del PSOE no es la corrupción del PP. Esa gente nos montó las cloacas del Estado, nos montó casos falsos, nos persiguió, nos ha hecho la vida imposible. Creo que está fuera de toda duda que Podemos no va a sustituir la corrupción del PSOE por la corrupción del PP. La líder de Podemos ha hecho un llamamiento a hacer política en primera persona y ha pedido movilización en las calles y organización que fortalezca a la izquierda. En este país, solo cuando la izquierda ha estado fuerte han pasado las cosas que la gente quiere. Ha sostenido, para concluir, si solo manda el PSOE, como en esta legislatura, esto es lo que hay. ¿Qué más? El GAFA también ha dicho... un momento, que me estáis pasando cosas. Izquierda que no dé vergüenza. Hace falta una izquierda que no dé vergüenza. La izquierda no es eso que está saliendo hoy en la tele. Hace falta una izquierda que luche contra la corrupción, una izquierda que haga reformas concretas que mejoren la vida de la gente, una izquierda que se parezca y que represente a la clase trabajadora, una izquierda que tenga claro que hay que plantar a la derecha, cara a la derecha, a la extrema derecha, con honestidad. Pero al lawfare y a la represión se le combate con la casa limpita, se le combate con honradez y se le combate siendo implacable con toda la corrupción. No puede haber doble rasero. La corrupción de unos es fatal y la corrupción de otros no tanto, no. Hace falta vacunas democráticas. Necesitamos una izquierda diferente. Una izquierda de la que podéis estar orgulloso y orgullosa. Una izquierda que represente a la clase trabajadora, la cual le cuesta mucho trabajito sacar para adelante trabajo, sus casas, podéis estudiar una carrera, podéis estudiar una FP, cuesta mucho trabajito. La izquierda es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas y que tiene que parecerse a la clase trabajadora, tiene que ser de la clase trabajadora, de la gente normal y corriente. Me alegra que estos discursos vayan adentrándose lentamente. ¿Qué más? Ahora han salido más cosas. El auto del juez señala que Pedro Sánchez, el One, conocía las maniobras de las cloacas. Hasta en 3 ocasiones distintas y con diferentes implicados, Pedraz señala cómo la trama daba por hecho el hilo directo entre las operaciones de Ferraz y el Palacio de la Moncloa. El auto del juez en el que Santiago Pedraz resume los indicios que le han llevado a ordenar este miércoles la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz señala en varios párrafos sus sospechas de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor tanto de las maniobras de la organización liderada por Leire Díez como de los pagos que realizó la formación para impulsar sus actividades contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El magistrado atribuye un rol superior al exsecretario de organización Santos Cerdán, pero reproduce conversaciones incautadas que apuntan al conocimiento del propio Sánchez de las maniobras de la red de la Fontanera. Indica que la organización comenzó a actuar tras el pistoletazo de salida, tal y cual. Para Pedraz, la apertura de diligencias fue el punto de inflexión. Pedraz menciona también la propia comparecencia del presidente del gobierno, la que dio a conocer su decisión de continuar tras el periodo de reflexión. El presidente del gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo. Se felicitó la Fontanera.
haciendo alusión directa a la utilización de la información aportada por el grupo investigado. El magistrado señala además los comentarios de Juanma Serrano, ubicado en el núcleo de máxima confianza. Hay un vínculo entre el tema Zapatero y todo esto de las cloacas. Ahora lo pensamos. Deja que termine esto. Ubicado en máxima confianza Sánchez, que se empeñó el cargo de jefe del gabinete del presidente, que dice, el auto se dirigió a Leire para decirle: mira el jefe cómo cita lo de los audios. Por último, refleja en su escrito otros de los mensajes incautados en los que Díez asegura que las líneas prioritarias de sus acciones y las de Cerdán se desarrollaban siguiendo las órdenes del One. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué más? En el auto de Pedras se recoge un mensaje enigmático de Leire Díez cuando el objetivo de la trama era meterla en la SEPI para recuperar el control del organismo. Aunque tenga que ser yo la que hable con el superjefe. Yo creo que el One era Zapatero. O sea, y el superjefe es Pedro. No lo sé, ¿eh? Ibai ya nos garatea. Pillado. Zapatero es el 0. No lo sé, ¿eh? Y sobre el tema de la salida de esta semana, de tantas cosas estos días. Sí que es curioso que haya salido toda la vez, cuanto menos. O sea, me pregunto si habrá algún tipo de intención de que el gobierno colapse pronto para que haya elecciones en verano. Cosa que veo complicado, pero que no sé. Un instante reflexionaba precisamente sobre los tiempos de la justicia en una sociedad altísimamente conectada. Es decir, que el hecho de que un juez, pudiendo pedir este requerimiento, nos decía el magistrado, por un fax al Partido Socialista, es un requerimiento de información sobre el caso Leire Díez, envía a un grupo de agentes de la UCO. Ya hay medios de comunicación que advierten de que se está investigando la financiación ilegal del Partido Socialista, que a esta hora es una información que no está sobre la mesa, y todo esto que comienza a las... Esto es a las 10 de la mañana, ¿eh? O sea, el semirregistro que ha habido ha durado 12 horas prácticamente. 8 de la mañana, que es cuando los agentes de la UCO se personan en Ferraz, impacta de lleno en la sesión de control al gobierno que se está produciendo en el Congreso y que empezaba una hora más tarde. Por eso digo claramente... ¿No? Que decía Tony Aira, bueno, es que la agenda, si somos mal pensados, menos mal que somos bien pensados, pero claro, en estos tiempos de comunicación... Es que no se trata de ser mal pensados. Hace un instante... Yo estoy viendo y he lanzado como misivas a mucha gente que conozco a nivel... diferentes partidos, gente de derechas, gente de izquierdas. La recepción que estoy recibiendo es que parece que algo está cambiando y que no está muy claro qué está pasando. O sea, yo creo... No lo sé, es que no tengo ni idea, la verdad. Sí que parece que aquí hay algo hecho o que... No lo sé. O sea, claramente algo está cambiando en el sistema. La gente que he podido consultar a nivel parlamentario no saben nada. Hay una situación de desconcierto, de tal. Hasta cierto punto también había gente que esperaba que este año, según he sabido, pasara algo más, pero como que nadie esperaba que fuera a venir de la mano lo de Zapatero y ahora lo de Leire. Y que se espera... O sea, hay gente que está, o que me ha dicho, que se está esperando que pase algo más. O sea, que algo más pueda haber un tercer impacto. La cuestión es, ¿cuál es el tercer impacto? Porque esta información, pienso, ¿vale? O sea, os voy a hacer mi teoría conspiranoica. Digamos que esto no está siguiendo los tiempos normales y que está saliendo dilucidado como parte de un plan político, tal vez del PP o de lo que sea, para reventar al PSOE y tal. Esto, si no termina llevando elecciones en julio, estás literalmente gastando un montón de balas que podrías haber usado el próximo año. Pero a la vez, o sea, quiero creer que hasta cierto punto esto sí que ha salido en este momento, porque tenía que salir. Porque si yo lo tuviera tenido que utilizar sabiendo que, a menos que Pedro está implicado y haya financiación ilegal, pero estos procesos son muy largos. Entonces, claro, yo lo usaría como momentum, porque el próximo año no se va a saber qué ha pasado. Porque ¿qué queda? Ya tenemos el caso de Ábalos y Koldo, el caso de Leire, el caso de Zapatero. Justo ha salido después de las autonómicas de Andalucía. No lo sé. O sea, no sé si hay una causalidad o no. No lo tengo muy claro. O sea, de hecho, creo que la situación es que la gente no sabe qué está pasando. O sea, creo que hay verdaderamente estamos viviendo un cambio de era. Estamos viviendo un cambio de era y no sé cómo afectará esto, pero está algo cambiando en los tejidos de España. Estás diciendo que la gente se va a olvidar de todo esto. No es que la gente se vaya a olvidar. Lo que digo es que condicionaría más las elecciones si saliera justo antes. No sé. ¿A qué te refieres de cambio? ¿De qué?
O sea, hasta ahora, además, como que muchos analistas están de acuerdo, como que hasta ahora había ciertas líneas rojas en las que no estaba implicado nadie por muchas malas cosas que hiciera, tipo el rey. Y como que parece que eso se está rompiendo. Y yo presumo, por el conocimiento que tengo, que es porque el PSOE se ha quedado sin aliados. Sobre todo Pedro Sánchez. O sea, creo que estamos viviendo... Esto pasa históricamente, ¿no? En plan, política pura. Cuando te quedas sin aliados, te comen. O sea, y caes del poder. Yo creo que Pedro, lo que estamos viendo es que el PSOE, que yo creo que va a entrar en una época de crisis muy grande, porque ahora mismo el PSOE es Pedro Sánchez. Y con todo lo que está pasando, se denota que no solo el PSOE es Pedro Sánchez, sino que es Pedro Sánchez y una camarilla que le ayudó a tomar el control con Susana Díaz, que ahora esa camarilla está imputada, que Pedro ya no tiene aliados más allá de RTV y por lo tanto va a generar una nueva era política que puede pasar que no termine de pasar nada y Pedro... Claro, yo lo que me pregunto es, en otros escenarios, cuando un candidato no ha sabido afrontar la situación, pues se le ha expulsado los varones autonómicos han expulsado, como pasó con Pablo Casado, como pasó con Rajoy, como pasó con Aznar. O sea, ese es el sistema de varonías, ¿no? Y pasa uno siguiente y de esa forma la gente, pues como que puede ver esa transición, ¿no? Como que ahora ya, que no es lo mismo, porque hay otra persona, ¿no? Entonces, claro, ¿ahora alguien puede echar a Pedro? Yo creo que no, a menos que él quiera irse. Pienso, ¿esto es una operativa para que el PSOE se mantenga existiendo y echar a Pedro? Porque puede ser tanto una operativa de Estado para que el PSOE no colapse, como una situación que sea orgánica. O sea, no lo sé. Porque quiero decir, ahora mismo el PSOE está muy expuesto, ¿eh? O sea, el PSOE está muy expuesto. O sea, no tiene ningún tipo de nada, ¿sabes? Como curioso. Esto por las elecciones del Madrid, ¿te imaginas? Nada es orgánico en política. A ver, hay cosas orgánicas en política. Pero lo que no sé es la sucesión de Pedro. La sucesión del PSOE. Lo que tengo claro es que como Pedro se intenta trincharar dentro del PSOE, puede que vivamos una época muy larga del Partido Popular y Vox. O sea, podríamos ir a una vía italiana muy clara. O sea, convoca elecciones. No creo que convoque elecciones. No le viene bien. O sea, ya, esta es la... O sea, tácticamente. Cada vez que sale un escándalo, el PSOE no puede convocar elecciones. Tiene que jugar con el tiempo. O sea, el PSOE, cuando hay un escándalo, tiene que dejar que el escándalo llegue a su pico y empiece a bajar. Que la gente se olvide, que la gente pase al siguiente tema y tal. Entonces, una vez que hay un escándalo, Pedro ya no tiene margen. O sea, no puede convocar elecciones. En todo caso, le tendrían que echar sus socios. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque ni RC va a aceptarlo. O sea, RC ha dicho que solo echará al presidente si hay una condena en firme por financiación. Eso no llega para el próximo año. Eso puede ser juicios de una década. Junts no va a aceptar una moción de censura porque está intentando conseguir la amnistía de Puigdemont antes de que llegue el PP y Vox, sabiendo que si no consigue una amnistía, el partido se queda anulado. El PNV es el único que parece que ha hecho un poco de hincapié en la situación de la moción de censura. No sé si porque se ve venir algo que les va a afectar, no lo sé. Hoy Belarra se ha escapado que sí votaría si una moción de censura. No, ha dicho que no. O sea, Belarra ha dicho que no, lo hemos leído antes. Belarra ha dicho que no va a votar sustituir al PSOE por el PP, que es la misma corrupción. Puede ser consecuencia de hacerte enemigos de Israel y EU. No lo tengo claro. No lo sé, pero están pasando cosas. Estamos experimentando cosas, historia y pues eso. A ver qué pasa. Sí, además el problema del PNV es que depende del PSOE. Es verdad. O sea, el PNV no se puede llevar mal con el PSOE porque para gobernar en Euskadi depende el PNV del PSOE. Entonces el PNV tiene que seguir pactando con el PSOE a nivel nacional para que el PNV pueda seguir gobernando a nivel regional. Entonces, claro, no es esperable que ni PNV, ni Junts, ni nadie tire el gobierno. No lo sé. O sea, claramente no va a haber una moción de censura y no va a haber adelanto de elecciones. Eso lo tengo muy claro. La cuestión es cómo va a salir Pedro de esta. Porque ahora mismo el PSOE se tiene que plantear qué va a hacer. O sea, la imagen del PSOE está muy dañado. Va a llegar a un 2027 muy, muy mal. Está jodido. Vamos a ver qué pasa. En fin, voy al baño y seguimos hablando de los temas que quedan. Tenemos que hablar de lo de Zapatero, que han salido más cosas. No estoy.
Lávate las manos. Me acabo de lavar las manos. Eso se me nota. No me las he secado. Más cosas. Sánchez tiene enemigos muy poderosos. Dentro del país, toda la justicia, las cosas que en el exterior, Estados Unidos e Israel, mucho más, no va a aguantar en el poder. Eso es posible. Pero tampoco lo tengo muy claro, porque todas estas cosas vienen de la administración Biden. O sea, no tengo muy claro que haya una conspiración internacional. ¿Qué más? Bueno, sobre el tema de este, PNV y Junts se abstienen una moción en el PP... del PP en el Senado para pedir al gobierno que convoque elecciones. Claramente ya poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Qué más? ¿Alguna novedad sobre el caso Zapatero? Hacienda constata que las empresas de la hija de Zapatero declaró ingresos que nunca recibió e inflaron facturas. Mala pinta. Si Hacienda dice que no has pagado, que a nadie se le ocurra pensar que esto es un patrón claro. Hacienda constata discrepancia entre lo declarado y lo imputado por la empresa Las Hijas de Zapatero. Fiscalía advierten de que declarar más de lo que se les imputa podría tener un ánimo blanqueador y el inflado de gastos intención defraudatoria. Esto ya sabéis, lo hemos estado viendo estos días. En concreto, en 2024, el último ejercicio del que hay datos, WTF declara 551.271,38 euros en ingresos y se le imputan 475.000 euros, una diferencia de 75.000 euros. Y declara unos gastos de 121.000 euros, mientras que se le imputan 25.000 euros, un salto de 96.000. El cómputo total de los 6 ejercicios arroja una diferencia de 101.000 euros en los ingresos y de 250.000 euros en los gastos. Todo ello partiendo de 32.000 euros de ingreso en 2019, cuando Laura Rodríguez Espinosa funda la agencia de marketing con Víctor García Díaz, que abandona la administración en 2023 y es sustituido por Alba, con una progresión fulgurante a los 551.000 euros en 2024. En 2024, con 6 empleados, la facturación se acercó al medio millón, con una cifra de negocio registrada de 471.000 euros y un resultado después de impuestos de 125.000 euros, según se desprende de las cuentas firmadas por las hermanas. ¿Tiene un EBIT de 125.000? De los beneficios, 50.000 euros fueron destinados a dividendos para los accionistas. Las hermanas son las administradoras solidarias y 75.000 a reservas voluntarias.